Buenos días, compañeras, compañeros, profesora. Soy Juan Carlos Chávez y junto a mi grupo conformado por Franco Díaz, Ignacio Magaña, Luis Orellana y Jorge Silva, les presentaremos lo que es la diversidad sexual y de género y cómo ésta es visibilizada a través de la sociedad, mostrándolo a través de una entrevista que hicimos a ciertas personas. Bueno, eh, Para introducirlos, entendemos como diversidad sexual y de género a todas las posibilidades que tiene una persona de asumir, expresar y vivir su vida, en donde encontramos cuatro conceptos que los definen. El primer concepto es el sexo biológico, en donde que define al sujeto, ya sea como hombre, mujer o intersexual, según el aparato reproductor, los cromosomas y las hormonas que tiene el sujeto. Luego encontramos la identidad sexual o de género, que es la que explica cómo se siente y autodefine su género cada persona. En este caso, una persona se puede definir como hombre, como mujer, como ninguno, o como los dos, o un poco de uno y un poco del otro, etc. Después encontramos el concepto de orientación sexual, el que explica la atracción que podemos tener, ya sea por hombres, mujeres, ambos, ninguno o independiente su sexo o género. Y por último tenemos la expresión de género. En general, esta trata de cómo se expresan las personas ante los demás, según sus gustos. Por ejemplo, podemos decir que una persona es masculina porque le gusta el fútbol, las carreras, el pelo corto, etc. En cambio, se dice que una persona es femenina cuando ésta le gusta las muñecas, pintarse la uña o el pelo largo, o el estereotipo normalmente que se da en la sociedad. Por otro lado, tenemos personas que tienen que se le expresa llamada andrógena. Estas son las que tienen expresiones tanto femeninas como masculinas. Y bueno, tras englobar los cuatro conceptos mencionados anteriormente, tenemos lo que llamamos diversidad sexual o de género. Bueno, entonces después tenemos, ¿cuál es el fin de la entrevista que hemos realizado? Bueno, esta entrevista virtual, realizada a 15 personas, tiene como intención abordar sobre el conocimiento de estos respecto a las diversidades sexuales y de género, con el fin de obtener información de lo que ellos creen que la sociedad ha visibilizado, incluidas las problemáticas que afectan a este grupo. Por último, consultar qué soluciones propondrían a los problemas de inclusión que han tenido ante una sociedad que cada vez avanza más en los derechos LGBTIQ+. Eh, bueno, Partamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, teniendo en cuenta que existen distintas orientaciones o géneros sexuales, ¿qué piensa usted con respecto a esta diversidad en la actualidad? Bueno, la pregunta número uno busca netamente definir la opinión que tiene el grupo entrevistado sobre la diversidad sexual y de género y cómo estos han sido partícipes en la realidad actual. Entre lo generalizado de las respuestas se puede destacar que la diversidad sexual y de género es reconocida como una forma de expresar amor y la libertad de los derechos innegables del ser humano. Que también se dice que cada persona tiene la libertad de ser y sentirse como desee. Además, las diversidades han fomentado el respeto mutuo entre las personas, la tolerancia ante la diferencia de opiniones y la empatía hacia los que sienten los demás. Bueno, ahora seguirá mi compañero en la pregunta número 2. Hola, muy buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Jorge Silva y les vengo a exponer el análisis de las preguntas 2 y 3 de la entrevista realizada sobre la diversidad sexual. La pregunta 2 se planteó de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo con que las personas de la comunidad LGBTQI+ protesten sobre el descontento de vivir en un sistema que los reprime? Bueno, con esta pregunta se trató de buscar la opinión personal y crítica sobre las diferentes formas de manifestación que tiene la comunidad, en contra de las múltiples formas de discriminación y censura que sufren por parte de la sociedad. Al analizar las diferentes respuestas nos podemos encontrar con un rotundo apoyo hacia las manifestaciones. Se apoya, se entiende y justifica el por qué se manifiestan.
haciéndose presentes los siguientes argumentos. Quien se sienta oprimido o perciba la sensación de injusticia se tiene y debe tener el derecho a manifestar su malestar o descontento. O también, por muchos años tuvieron que callar y ahora las nuevas generaciones han levantado una gran bandera de lucha. Siguiendo con el análisis, damos paso a la pregunta número 3, la cual dice así: ¿aprueba que las parejas homoparentales se les confiere el derecho de adoptar niños? Bueno, al igual que la pregunta anterior, podemos evidenciar un claro apoyo por parte de las personas entrevistadas. En la mayoría de las respuestas se hizo presente el argumento de que el tema principal, más allá de la adopción homoparental, es la capacidad de ser padres o madres, colocando al niño o niña como punto principal del tema. De este argumento podemos inferir que más allá de la adopción homoparental, lo que más importa es el bienestar del niño o niña, y dependiendo cómo éste sea tratado y amado en manos de sus futuros padres o madres, se aprobará o se negaría la adopción. Para culminar el análisis, citaremos un párrafo del texto de Convivencia, Género y Diversidad, el cual dice así: la familia heterosexual no define a la persona, sino que lo que la define es cómo en el seno de esa familia se vive en profundidad la vivencia y el respeto del amor. Continuando el análisis de las preguntas, damos paso a la pregunta número 4. ¿Usted ha presenciado discriminación hacia miembros o directamente a la comunidad LGBTIQ+? Y si la presenció, ¿qué hizo usted al respecto? Bueno, a través de esta pregunta como grupo quisimos ver cómo las personas se hacían parte de las situaciones complejas como lo es un acto de discriminación. Aquí, al contrario de las preguntas anteriores, las respuestas se dividieron en tres diferentes formas o grupos. Nunca he presenciado un acto de discriminación, lo presencié y no hice nada, o también lo presencié e intervine. Al ser una pregunta que apunta directamente hacia las vivencias de las personas y a los diferentes criterios o contextos que puedan tener estas, podemos ver que existen diferentes situaciones de hostilidad frente a una situación de discriminación. Una de las situaciones que refleja el término de hostilidad de las respuestas que fuimos analizando como grupo es el hostigamiento que sufrió un chico de la comunidad por redes sociales. Este, al ser un espacio que se presta para el anonimato, es poco seguro y con un poco respeto o casi inexistente por el otro. Con respecto al análisis de la pregunta 5, la cual nos dice que cree que son los problemas más comunes que se observan en las personas de la comunidad LGBT dentro de la sociedad. Y la mayoría de las personas que participaron respondieron que la discriminación era lo más común. Lo más común que sería discriminación por parte de los abusadores. La falta de tolerancia, por ejemplo, que también la nombraban. La violencia sistemática que se generaba, que el sistema era lo que también violentaba a esta comunidad y los excluía. Para analizar la pregunta 6, que es ¿qué cambios propondría usted para lograr una mayor inclusión hacia la comunidad LGBTQ+? Ya. Según la información recopilada en cada una de las respuestas, existe un punto en común por parte de los y las entrevistadas, y consiste en la implementación de una educación sexual integral en los establecimientos educacionales públicos y privados, desde la primera etapa de escolares. El propósito es informar y educar sobre temas tan importantes como las orientaciones sexuales y la importancia de la inclusión para llegar a la normalización de la diversidad. ¿Por qué enfocado en las primeras etapas de escolarización? Bueno, porque es aquí donde los y las niñas tienen la capacidad de integrar aprendizajes, conductas y emociones que además le ayudan a formar su propio pensamiento crítico. Es importante destacar que, según su momento evolutivo, los y las niñas tendrán interrogantes y la información que los padres y madres le transmitan será fundamental para ellos y ellas, porque aprenden y se informan no solo de los que le decimos, sino de lo que ven que hacemos. Visibilizar a la comunidad LGBTI no solo significa tener la oportunidad de incrementar la sensibilización respecto a los derechos humanos,
de esta población. También es la ocasión de convertirnos en activos promotores de la igualdad. A pesar de que el avance en esta ciudad ha sido importante, existen algunos datos que reflejan que esta población continúa siendo objeto de discriminación, y es aquí la importancia de crear políticas que conduzcan a la igualdad. Como resumen en general de todas las preguntas que acabamos de analizar, pudimos presenciar los siguientes aspectos en cuanto a las respuestas dadas por los participantes. En cuanto a la pregunta 1, 2, 4, 5 y 6, no se observó hostilidad por parte de ellos, como por ejemplo la discriminación a través de su respuesta, o una violencia que se pudo haber percibido en cuanto a las respuestas que dieron. Básicamente no había un resentimiento en cuanto a las respuestas entregadas por parte de los participantes, al menos en las preguntas que estuvimos señalando recientemente. Tampoco se logró observar percepciones o actitudes referidas a la coexistencia social, ya que tenían asumido que la comunidad LGBT IQ es reconocida y, y no se presentó indiferencia y no se invisibilizó en cuanto a lo que se pudo presenciar o observar en cuanto a sus respuestas, y lo tenían totalmente normalizado. Lo más que se puede observar en las respuestas anteriormente señaladas es la convivencia social que ellos se veía reflejado en cuanto a la respuesta que nos dieron, ya que todos los participantes tenían una visión utópica de cómo las personas deberían convivir siendo abiertos al diálogo, a la inclusión, que todas las personas reconozcan que tienen dignidad y sus derechos. Y por último, se veían interesados en realizar cambios también. Dieron algunas ideas que pudieron dar cambio en cuanto a poder mejorar nuestro sistema. En cuanto a la pregunta número 3, la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en cuanto a que las parejas homoparentales puedan adoptar niños y niñas. Y al igual que anteriormente señalado, no había hostilidad y tampoco una falta de coexistencia. Sin embargo, hubo un participante que no sabía qué responder en cuanto a eso. Entonces, como grupo, sacamos la deducción de que ese participante le faltaba más que nada un tema de desarrollo en cuanto a una mejor convivencia, y a que debe concientizarse o debe normalizar el tema de la crianza homoparental. Hola, buenas. Mi nombre es Ignacio Magaña y yo les voy a presentar las conclusiones generales que sacamos de lo que fue la entrevista sobre el grupo LGTBIQ+. Bueno, con respecto a lo que fue hostilidad social, pudimos darnos cuenta que dentro de las personas que nosotros entrevistamos, la hostilidad social por parte de ellos no está presente. Todos tienen la intencionalidad y todos tienen esas ganas de que este grupo sea totalmente parte de la coexistencia social, que no se les limite de ninguna forma, y esto se ve precisamente como reflejado en la pregunta que hacemos si las personas tendrían algún problema si tienen algún problema sobre la adopción homoparental. Todas, si no me equivoco, fueron 14 personas que respondieron que no tendrían ningún problema, que lo que más le importaba a ellos era la integridad de ese niño, que si se le entregaban los valores, que si las personas estaban dispuestas, que si estaban sanas, que si había una correcta educación, no habría ningún problema de que fueran dos personas del mismo género. Fue solo una persona que dijo que no estaba lo suficiente informada para dar una opinión. Entonces ahí podemos retratar que hostilidad social es casi nula. Lo que sí pudimos ver acerca de la hostilidad social fue las personas que nosotros entrevistaron observaron hostilidad social. Y lamentablemente fue muy cercana, fue dentro de sus propias familias. Dentro de la familia decía mucho que había mucho, se decía mucho el tema del chiste, que siempre había como, se escuchaba mucho de un familiar la discriminación hacia este grupo. Sumado también con unos 2 o 3 personas que dijeron que en la vía pública también habían tenido encuentros con lo que es hostilidad social hacia este grupo,
que fue a través de burlas. Casi todo, ni uno llegaba a agresión física o a, bueno, agresión física, todo eran a través de la burla. Así se retrataba la hostilidad social hacia este grupo, según lo que decían nuestros entrevistados. A nivel de, bueno, de coexistencia, lo general que pudimos sacar es que en el nivel que está rondando la sociedad chilena. ¿Por qué digo que concluimos esto? Porque si bien las intenciones de todo este grupo que entrevistamos es hacia la convivencia social, a través de las respuestas que ellos nos dieron, pudimos dilucidar que hay muy poco conocimiento acerca de los términos a utilizar a la hora de referirse, por ejemplo, a identidad de género, a orientación sexual, eh, eh, a, a sexo biológico. Hay muchas confusiones entre esto y ni siquiera es que hayan confusiones, porque, por ejemplo, solo una pregunta una persona presentó confusiones sobre esto. Ni siquiera se habla de estos temas. Las respuestas tienden a ser muy superficiales, es como que no hay una alfabetización correcta sobre estos temas. Y eso quiere decir que o no se educa bien o no se habla con este grupo minoritario de personas acerca de estos temas y, y no se genera esta conversación dentro de las personas que nosotros entrevistamos. Por eso concluimos que si bien la gente se proyecta a una convivencia social, lo que más se ve es una coexistencia debido a que hay poco diálogo entre las personas. Eh, Otras cosas a destacar, aparte de las muchas ganas que hay de la convivencia y de la inclusión, el poco manejo que hay de términos, por lo que concluimos que es una coexistencia, es que todas las personas plantean como solución eh, a la discriminación y a la hostilidad o coexistencia por sobre el grupo LGTBIQ+, la educación escolar. Todos, si no me equivoco, fueron 10 de las 15 personas plantearon que a un adulto era muy complicado introducirle términos y intentar que comprenda estos nuevos parámetros. Y todos decían que lo fundamental y lo importante que debíamos hacer era entregar conceptos, términos, tratos eh, a través de la escuela, para así generar que la sociedad tengan conocimiento el cómo referirse a estos términos y saber cómo involucrarse de buena forma para generar eh, buenos avances. En sí, lo que pudimos darnos cuenta a través de la entrevista es que se quiere llegar a una convivencia social definitivamente. Las ganas por parte de las personas están, pero que falta una educación y falta un diálogo mucho, mucho más común y que sea en el día a día, no solamente para las marchas, no solamente para que salga en la televisión, no solamente en revistas, no, que sea un diálogo que sea en el día a día, en las familias y en los colegios. Desde mi perspectiva, la forma de mejorar la convivencia social, y ya que algún día seremos profesores, profesoras, debemos tener en cuenta muchos factores importantes, ya que nosotros vamos a inculcar mucho, vamos a impactar en el crecimiento y en el aprendizaje de las personas, de los niños, niñas o niñas, y debemos tener en cuenta, para poder mejorar esto, es normalizar el lenguaje inclusivo, una mayor educación sexual, que se integre más, que se incluya más la educación sexual, hablar sobre los temas ligados al género, ya que es un amplio mundo en que no solo existe el binarismo del hombre y la mujer, trabajar los temas relacionados con la justicia social, tener en cuenta que todas las personas son distintas, empoderar a las alumnas y concientizar sobre los estereotipos y los prejuicios que se generan y que quedan marcados a través de las generaciones. Bueno, para mejorar la convivencia social con la comunidad LGBT
o la diversidad sexual, primero que nada debemos eliminar todo tipo de discriminación contra ellos, apoyar su movimiento, crear instancias en donde podamos relacionarnos todos juntos, eh, y eso más que nada. A modo de reflexión personal, puedo decir que quedé muy conforme al involucrarme en una problemática social compleja, tal como es la discriminación y la identidad de género, dado que al hacer un análisis detallado de las diferentes respuestas pude evidenciar que la sociedad está cambiando. Quizás no a pasos gigantados, pero está cambiando. A mi parecer, los puntos claves para marcar una diferencia es modificar el esquema mental de las personas adultas y el normalizar las diferentes identidades, siendo estos los pasos que asegurarán el cambio significativo para una coexistencia y una convivencia social grata, dado que se suprimiría el tabú de las identidades y la indiferencia ante los actos de discriminación en los climas hostiles. Bueno, la idea es que también proponemos para que haya una mejor convivencia, es que tanto en las redes sociales como en televisión y en la radio se viralicen más los temas que hablamos sobre la diversidad y la orientación sexual, y así poder llegar a más personas y cada vez haya mejor empatía hacia estos tipos de temas.